que se inscribieron en el curso de temas selectos en acuacultura. Este es nuestro volumen 2. Nos acompaña el biólogo Jesús Ramírez. Agradecer de antemano al Colegio de Médicos Veterinarios Especialistas en Acuacultura, al doctor Gabriel Cruz y al doctor Fidel Glockner por hacer posible esta invitación y extensiva la invitación a todos los que nos van a dar esos temas en acuacultura. No me resta más que de cederle los micrófonos a la directora de Agrosur Internacional, la licenciada Mari Carmen, quien nos va a presentar a nuestro ponente y su trayectoria. Muchísimas gracias, Jesús. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia Cultivos Acuícolas en Sistemas de Bajo Recambio. Hoy tenemos la presencia y nos va a compartir toda su experiencia el biólogo Jesús Ramírez Jiménez. Nuestro ponente es biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene trabajos en proyectos de producción de tilapia y camarón en sistemas cerrados a altas densidades en el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Enseñanza de Baja California, el CICESE. Cuenta con más de 16 años de experiencia en campo de la producción acuícola. Ha dirigido proyectos de seguimiento productivo en granjas acuícolas en el estado de Jalisco. Ha trabajado en el Comité de Sanidad Acuícola del estado de Jalisco por más de 10 años. También ha impartido diferentes cursos y ponencias en diferentes congresos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como socio y operario de 3 granjas acuícolas de producción de tilapia. Actualmente funge como director de la empresa Pinagro, la cual se dedica a la comercialización de equipos tecnológicos para el sector acuícola y es gerente general de la granja de peces ornamentales del occidente. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida y los micrófonos son todos suyos, biólogo, agradeciendo de parte de Agrosur Internacional su participación. Bueno, pues básicamente agradecerles y veo que hay muchos conocidos por aquí, me da mucho gusto saludarlos, en verdad, y también me ha hecho mucho gusto que pues, transmitirles mi poca experiencia que tengo aquí en acuacultura durante algunos años, todo eso que hemos tenido, que creo que va a ser pues importante esta charla, y pues cualquier cosa estamos a la orden, ¿no? Sin más preámbulo, pues ya me presentaron en general, y voy a mostrarles una pequeña presentación, ¿de acuerdo? Miren, la presentación es esta. Voy a empezar aquí. Listo, ¿se ve la presentación? Me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, pues empezamos aquí con la presentación. Como ya bien comentamos, soy biólogo de profesión, he tenido algo de experiencia. Empezamos a trabajar con peces desde los 15 años prácticamente. Hemos tenido experiencias tanto científicas como técnicas, que básicamente es lo que quiero transmitir con ustedes. Más que nada la experiencia, no tanto la información técnica. En cualquiera la podemos estar buscando, la podemos identificar, podemos buscar un artículo científico, podemos buscar cualquier información, pero sin embargo la experiencia y la forma de entender las cosas que tenemos y la forma en la que yo creo que debemos de razonar para poder entender la acuacultura es lo que yo quiero transmitirles básicamente, ¿no? Como ya bien dijeron, trabajamos en experimentos de camarón, experimentos pequeños, en ciertas pruebas. En CICESE también trabajamos en un sistema experimental a nivel comercial donde producíamos camarón a altas densidades. Al igual les voy platicando un poquito más de estos sistemas posteriormente. También estuvimos trabajando con tilapia en sistemas a alta densidad, hasta 80 kilos por metro cúbico, también ahí en Ensenada. Estuvimos, aparte de que estuvimos haciendo una estancia, tuvimos la suerte de estar trabajando también aquí en este lugar.
estar laborando como técnicos durante un cierto periodo. La verdad nos dio muchísima experiencia, nos dio muchísimas formas de poder entender diferente cómo se trabaja la acuacultura a nivel científico, ¿no? Asimismo, pues trabajamos con diferentes granjas aquí en el estado de recirculación y de otro tipo de granjas de bajo recambio, porque como ven en Jalisco, no, en la parte continental no tenemos una gran cantidad de agua, por lo que tratamos de ahorrar lo más que se puede el agua y hacer el recurso mucho más eficiente, ¿sale? Igual tenemos una granja de peces de ornato, que es esta, que trabaja con recirculación, una recirculación parcial, pero también es otra cosa en la que estamos trabajando, pero realmente es un proyecto muy interesante en el que seguimos laborando. Igual aquí hay más imágenes de la granja donde estamos trabajando actualmente, comercializamos peces a nivel nacional y pues también producimos diferentes especies, unas de alto requerimientos y pues también de las comerciales también producimos, ¿no? Igual actualmente pues tenemos esta empresa que nos dedicamos a la importación y comercialización de equipos para acuacultura. Básicamente pues tenemos todo lo que tiene que ver con sistemas de aireación, básicamente de acuacultura, y pues estamos viendo como nuevas tecnologías, nuevas cosas, nuevos sistemas, porque México realmente está muy limitado en la cuestión de equipo para acuacultura. Vemos Asia y Asia es el primer lugar en acuacultura a nivel mundial en cuanto a producción, y hay muchísimas cosas que en México ni siquiera las conocemos. Y lo que nos estamos encargando nosotros, o nuestro principal objetivo, es traer equipos que, pues, por ejemplo, aquí no hay. Equipos fotovoltaicos, equipos que tienen un bajo consumo eléctrico o que realmente funcionan solamente con paneles solares. O sea, cosas que realmente son innovadoras y pueden apoyar al crecimiento y al adecuado desarrollo del sector, ¿no? Igual, yo pienso que lo más importante para poder realizar acuacultura está todo casi en una definición, ¿no? Realmente para poder producir, nosotros tenemos que hablar de qué es un sistema, ¿no? Un sistema en general, no sé qué es lo que entiendan ustedes por sistema. ¿Qué entienden por sistema? Háganse esa pregunta y vean realmente qué entienden por esta palabra, ¿no? Aquí, como una definición teórica, dice que es un conjunto de elementos conectados entre sí para lograr un objetivo común, ¿sale? Nosotros cuando producimos o realizamos acuacultura, tenemos sistemas de producción. O sea, básicamente tenemos que juntar diferentes partes que nos ayuden a poder lograr tener las condiciones óptimas de cultivo para que los peces se puedan desarrollar, ¿sale? Sistema, esta palabra quiero que se la queden muy, muy grabada, ¿no? Para tener un poquito más claro, pues vemos aquí un sistema solar, algo que podemos entender muy fácilmente. Un sistema solar se forma básicamente por un astro, que es el Sol, de ahí tiene diferentes órbitas y diferentes planetas. Esos planetas a la vez forman parte de una constelación, después de una vía láctea, y pues forman un todo, ¿no? Un sistema completo. De algo muy pequeño van aumentando la complejidad y un pequeño sistema genera otro sistema, hasta generar algo mucho más complejo que funciona siempre a la perfección. Cuando hay falla en alguna parte de este sistema, siempre ocurre por ahí un caos, ¿vale? Igual si tienen preguntas, voy a estar también revisando, se me olvidó comentarlo, voy a estar revisando el chat, igual lo pueden hacer y lo voy a estar contestando si quieren en el momento para que no se nos complique si es algo urgente o si no al final vamos a dejar un área de preguntas, ¿de acuerdo? Sale. Entonces, otro tipo de sistema, por ejemplo, vemos que desde la unidad elemental, que es el átomo, o sea, del átomo podemos empezar a hacer sistemas más complejos, ¿no? Un átomo igual tiene sus polos positivos, sus órbitas, está conformado con cierto sistema y de ahí va generando sistemas más complejos. De un átomo forma una molécula, que es un conjunto de átomos. Igual ese conjunto de átomos, que al generar la molécula, puede generar organelos, puedes generar macromoléculas. De esos organelos, al tener varios organelos, podemos generar una célula. Un conjunto de células va a generar un tejido. Un conjunto de tejidos va a generar un órgano. Y estos órganos van a generar un sistema, ¿no? Y el sistema en general forma lo que somos nosotros, ¿no? El ser humano en sí. Si alguna parte de estos microsistemas falla, al final de cuentas nosotros fallamos. Incluso puede haber fallas muy simples en la que nos enfermamos porque estamos fallando, o puede haber fallas muy graves en la que pues, podemos morir por falla de alguno de estos pequeños sistemas, ¿no? Quiero que entiendan lo que es el concepto de sistema y que realmente el conocimiento de esto, de cada una de estas partes de los sistemas, es lo que nos va a dar la capacidad de poder tener peces con bajo recambio, tener peces simplemente confinados en un espacio de agua,
en un pequeño espacio, tener una gran cantidad de peces, el conocimiento de lo que es un sistema, que ahorita vamos a platicar lo que es un sistema acuícola, es lo que nos va a dar la capacidad que tanto conozcamos cada microsistema que va a generar el sistema final de producción, ¿no? Igual, aquí la siguiente diapositiva, pues debemos entender lo primero que es un sistema de producción acuícola, ¿no? Lo primero que hay que entender en un sistema, pues es que generalmente lo que tenemos ahí, tenemos que ver la forma en la que todo funcione para que los peces puedan vivir en las mejores condiciones y se puedan desarrollar de una manera adecuada. Mientras los tengamos en condiciones adecuadas, ellos van a vivir de la manera correcta, van a alimentarse y van a generar biomasa para estar creciendo. Eso es lo más importante. Pero para todo esto debemos de conocer los diferentes microsistemas o las diferentes cosas que suceden dentro de un tanque de cultivo, que es lo que realmente nos va a dar la capacidad de cuánto podemos tener. ¿Cuántos peces? Siempre preguntan todos, oye, ¿cuánto puedo tener de densidad en este tanque de cultivo? ¿Cuánto puedo tener de biomasa en este sistema de producción? Realmente, quien te contesta simplemente, no, aquí mete tantos kilos por metro cúbico. En este otro lugar, no, mi compadre tiene el doble. No, mi amigo que yo conocí mete 100 kilos por metro cúbico. Realmente esa parte, todo depende de qué sistema tengan y qué tanto conocimiento tengan de los sistemas que deben de conocer. En un sistema acuícola, deben de conocer de lo que es la nitrificación, del ciclo del nitrógeno, ¿no? Deben de conocer del balance iónico que existe en el agua, todo el sistema que lo comprende y cómo funciona, ¿no? Sistemas de dinámica de gases, oxigenación, dinámica de CO2, alcalinidad, quién consume alcalinidad en los sistemas, quién realmente está participando en el consumo de carbono en el tanque, bacterias, peces, ¿qué sucede ahí? ¿Cuándo poner? ¿Cuándo no poner? Los sistemas de degradación de sólidos, sistemas de aireación, sistemas de remoción de sólidos. Esos sistemas, antes de querer producir peces y demás, debemos de saber qué significa cada uno de esos sistemas y cómo realmente podemos implementarlos en un sistema de producción acuícola. Si no conocemos de esto, y quien cree que únicamente tener acuacultura es poner un tanque con agua y aventar los peces, ir a Estados Unidos y regresar, creo que están muy, muy equivocados. Al conocer este tipo de sistemas hasta en un tanque rústico, es lo que nos va a dar el éxito en la acuacultura. Y qué tanto conozcamos estos sistemas depende mucho del negocio que vayamos a hacer. Muchos solamente se encargan o se preocupan por tener agua en algún lugar, aventar unos cuantos peces y darles de comer y se olvidan de todo lo demás. Esa es una acuacultura pues realmente que puede ser buena con una muy baja carga, que es algo que asemeja al sistema natural, pero realmente entre más queramos intensificar, entre menos queramos gastar agua, debemos de conocer más cada uno de estos sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, igual, por ejemplo, aquí hay un sistema muy sencillo, que son sistemas de raceways, donde simplemente entra y sale el agua, ¿no? Lo ven muy sencillo, pero aquí hay muchas cosas que tienen que analizar. Por ejemplo, la entrada del agua, con qué calidad de agua entra, con qué niveles de oxígeno simplemente, entra con mucho oxígeno, con poco oxígeno, qué cantidad de peces puedo tener, todo depende de esta calidad de agua, cuánta agua tengo, también eso nos va a determinar cuántos peces puedo meter en el cultivo. Tengo un sistema de reoxigenación cuando sale de ese tanque y pasa al otro. Tengo un sistema que reoxigena el agua o no tengo nada. Eso nos va a dar otra capacidad de carga. Los tanques son completamente lisos, no tienen acumulación de sólidos. Eso nos va a dar otra capacidad de carga. Así que tenemos que identificar todo lo que comprende un sistema. Desde el tanque, la calidad del agua, cuánto entra, cuánto sale, cuánto alimento estamos aplicando y en base al alimento diseñamos todo lo demás. Es muy importante tomar en cuenta todos esos aspectos y no siempre irse con, la densidad adecuada para esta zona son tantos kilos por metro cúbico, simplemente porque mi compadre me dijo o alguien más me lo comentó. Eso es totalmente erróneo. Lo más importante es diseñar un sistema, conocer el sistema que quieran trabajar y después de conocerlo, implementarlo. Pero si no conocen cómo funciona cada una de esas partes, es muy complejo que puedan realmente llegar a tener un sistema de producción exitoso, ¿no? Cualquier sistema es bueno, incluso los sistemas de producción en estanquería rústica son extremadamente rentables, son muy buenos. Sin embargo, los manejos que realices en base a la adecuación de los sistemas que tienes ahí es lo que te va a dar el éxito en la producción. No simplemente tener el estanque
y decir, no, los que producen estanquería rústica son los peores. No funciona, sabe mal el pescado, sabe mal el camarón. O sea, realmente los manejos que realices dentro de este sistema es lo que te va a dar el éxito real de tu unidad de producción y aparte la rentabilidad. ¿Sale? Igual, vamos con la siguiente. Igual, aquí vemos otro sistema de producción de estanquería rústica, que también es un sistema. Nosotros, ¿qué hacemos en un sistema? Agregamos alimento al tanque, todo depende de la cantidad de peces, y en base a ese alimento que estamos aplicando, se generan ciertos desechos. Esos desechos los tenemos en el tanque. En ese sistema, simplemente, ¿qué se hace? Los desechos llegan a cierta concentración en la que empieza a afectar a los peces, y posteriormente, ¿qué sucede? Tenemos que sacar agua y meter agua. ¿Por qué? Porque es tóxico el ambiente. Así que lo único que hacemos es diluir. Es un sistema muy sencillo en el que aplicas solamente recambios de agua y estás diluyendo la concentración de tóxicos, de metabolitos causados por el alimento que ingirieron los peces. Es un sistema muy, muy sencillo, ¿no? Incluso también en los tanques, pues hay un suelo, hay bacterias que están comiendo de todos esos desechos, siempre están limpiando. Es muy importante, pero vamos a ver así de manera muy general. Y un sistema, lo más importante para tener éxito en la acuacultura es como una sopa, ¿no? Una sopa, tú llegas, la pruebas, le falta sal, le pones un poco de sal, la pruebas, hoy le faltó pimienta, le pones poquita pimienta, después de 2 días dices, ah, caramba, era menos sal que el otro día, le voy a poner un poco de sal, y estás ajustando y recalibrando todo este sistema para que funcione de una manera correcta. Eso de los manejos que siempre nos tiene estresados, ¿no? Que es malos manejos, malos manejos, malos manejos. Eso de malos manejos se refiere básicamente a la adecuada calibración de esos sistemas. Igual, hay múltiples sistemas, miles de sistemas, pero lo más importante es tener un sistema que conozcamos, que podamos manejar. Yo siempre que inician con acuacultura les comento, siempre inicien con una densidad baja y en base a eso ve conociendo tu sistema y vas viendo cuál es tu capacidad máxima, ¿no? Debes saber qué tienes, qué condiciones tienes. No tienes la misma condición que el vecino. Incluso los mismos tanques no tienen la misma condición el de un lado al del otro lado, ¿no? Es muy diferente en muchas ocasiones. Así que debemos de conocer cada sistema y debemos de saber identificar o saber qué debemos de estar observando para poder calibrar nuestros sistemas de producción, ¿sale? Es bien importante antes de cualquier sistema de producción y demás, conocer qué es un sistema de producción, básicamente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un ejemplo así de un sistema de producción ya un poquito más complejo, que es un sistema de recirculación, pues tenemos operaciones unitarias, o para llamarlo de otra forma, tenemos unidades de tratamiento de agua, ¿no? Igual, lo que vamos a meter es alimento balanceado, lo tenemos de esta parte, ese alimento se va a transformar en metabolitos, como lo comentamos, pero aquí vamos a tener quién lo esté limpiando, ¿no? Vamos a tener primero una extracción de sólidos por diferentes filtros. Aquí hay diferentes sedimentadores, separadores rotatorios, de arena. En fin, hay una gran cantidad de filtros, eso es lo de menos, ¿no? Que tú puedas identificar cuál es el mejor y cuál es el que más rentable te es para manejar tu cultivo, es lo importante, ¿no? Así que separa sólidos. Después de separar sólidos, lo pasas a las bacterias, que juegan un papel muy importante en la acuacultura y casi nadie lo toma en cuenta. Tienes un lugar de cultivo de bacterias donde le vas a meter el agua. Esas bacterias se van a comer todos los desechos. Las bacterias son las que limpian los sistemas en general, bacterias y hongos principalmente. Va a entrar aquí en este biofiltro, se van a comer todo lo que es tóxico para los peces y posteriormente pues lo van a pasar a otra operación unitaria o otra unidad de tratamiento. De ahí lo puedes pasar a un desgasificador para quitar todos el CO2, todo el exceso de gases que hay ahí y posteriormente lo puedes oxigenar. Oxigenas para que los peces tengan oxígeno y pues ya posteriormente se pasa para la extracción la desinfección, después la desinfección a la oxigenación y ya posteriormente regresas al tanque y le estás dando vuelta al agua, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de esos sistemas del sistema de extracción de sólidos falla? Lógicamente, todo lo demás no va a funcionar. Si hay muchos sólidos, por ejemplo, en un tanque de recirculación o en un sistema de recirculación, lo pasas a un biofiltro. ¿Qué pasa con el biofiltro? Se llena de bacterias heterótrofas, te consume todo el oxígeno del sistema, genera lugares anaerobios donde generas bacterias patógenas que van a estar viviendo en el sistema de recirculación completo, el cual va a ser un caos. No tienes oxígeno, tienes bacterias patógenas, tienes una baja nitrificación, la tasa de nitrificación del filtro no va a ser buena porque tiene saturada de sólidos, de demás cosas. Así que si esto no funciona bien, una parte de este sistema, nada funciona.
Esas personas que dicen, no, yo quiero comprar un filtro de tambor porque me dijeron que tenía problemas de sólidos en mi tanque. Realmente creo que ese tipo de asesorías o de consultorías que sean de manera muy superficial, realmente en vez de beneficiar al productor o a la acuacultura, están realmente afectando, ¿no? Siempre los problemas se ven de manera integral, de manera general. Cómo solucionar un problema y, el punto más importante, cómo resolverlo de manera rentable para que sea negocio. Les comento, les adelanto un poquito. Yo trabajé en Ensenada en un sistema de recirculación, que realmente los kilos de tilapia que producíamos, 120 kilos por metro cúbico llegamos, salían comprados, ¿no? Sería más barato comprarlos en la pescadería que realmente producirlos ahí, ¿no? Si nos levantamos el cuello, decíamos 120 kilos por metro cúbico, oxígeno puro y demás, pero el costo de producción, ahí es donde te veo. Ahorita les platico más a fondo, lo tengo más adelante, pero un adelanto, ¿no? Todo tiene que ser rentable, tiene que ser negocio y siempre tomen en cuenta que hay que ver toda esta información de una manera integral. Nunca lo vean independiente. Al igual, ahorita vamos a ver los factores limitantes, cómo se deben de identificar, qué es lo que en qué tenemos que tomar atención al principio y qué después, ¿no? Igual, siempre que queremos diseñar un sistema de producción, ya sea bajo recambio, de alto recambio, como ustedes quieren llamarle, sin recambio, con muchísimo recambio, cualquier cosa, lo primero que tienen que hacer es determinar los límites, ¿no? Voy a cultivar tilapia, voy a cultivar pez de ornato, voy a cultivar camarón. Ok, ¿cuánto quiero producir? Es la primera pregunta que me debo de hacer. Ah, quiero producir 80 kilos por metro cúbico. Ok, se puede. La tecnología te lo permite. 120 te lo permite. Ok, tienes el recurso necesario para poder invertir y que realmente puedas tener 120 kilos por metro cúbico. La primera pregunta. Ok, no. ¿El mercado te va a pagar el precio de una tecnología de ese tipo? Segunda pregunta. El tercero, ¿realmente tienes un mercado ahí a la mano que te pueda realmente ser rentable tu unidad de producción? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Dices, no, pues a ver, vete un poquito más para atrás, ¿no? ¿Qué recursos tienes? ¿Tienes agua? ¿Tienes mucha agua? ¿Tienes temperatura? ¿No tienes temperatura? ¿Qué condiciones tienes y qué te favorece para producir en ese lugar? Las aptitudes realmente de los lugares es lo que más debemos de tomar en cuenta para hacer acuacultura. Realmente, aunque sean sistemas de bajo recambio, siempre debemos de tener disponible agua. El agua es disponible, aunque no la necesitemos, en caso de emergencias, que siempre ocurren, debemos tener la posibilidad de tener agua disponible para poder incluso recambiar una gran cantidad de agua. Una granja que se diseña simplemente para poder tener en la misma agua durante todo el tiempo sin tener un extra en caso de emergencias, es muy peligroso. Incluso en recirculación hay que hacer eso. Porque si nuestro biofiltro, nuestro sistema de bacterias que tenemos ahí funcionando, lo descuidamos poquito, porque le faltó comida también a ese biofiltro, se muere toda la producción realmente. O sea, no solamente los peces. Digo, se mueren los peces, las bacterias, se muere todo, ¿no? Tenemos cultivos de dos cosas ahí mismo, en el mismo lugar. Así que es bien importante también tener agua, ¿no? ¿Qué terreno tengo? Tengo un sistema donde puedo hacer tanques rústicos, tengo un sistema donde no se filtra el agua, tengo una gran extensión de terreno, tengo poca extensión de terreno. Eso es lo principal con lo que debo iniciar para poder diseñar un sistema de producción. Y todo eso tiene unos límites, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, camarón, sé que es un organismo que se cultiva en agua salada y, pues lógicamente no puedo meter tilapia, ¿no? Porque el límite de salinidad, bueno, en ocasiones sí, pero digo, de manera general, el límite de salinidad de 35 partes, si lo trabajara en agua salada, no me va a permitir tilapia, ¿no? Igual los niveles de sólidos, los niveles de oxígeno, tenemos especies más sensibles y especies menos sensibles. Así que lo primero es determinar qué calidad de agua tengo. ¿Cuál es el límite máximo de amonía? ¿Cuáles son los niveles mínimos de oxígeno? ¿Cuál es la cantidad máxima de sólidos? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la dureza? ¿Cuál es el pH donde vive la especie que tengo? ¿Y qué condiciones tengo donde voy a desarrollar mi unidad de producción? Con esto podemos darnos la primera idea de si podemos hacer acuacultura de manera rentable o no podemos. Que se puede hacer acuacultura en todos lugares, es cierto, la tecnología no lo permite, pero sin embargo, que sea rentable y que tengamos un mercado que nos pueda pagar esa tecnología y el uso de esa tecnología, no siempre. Como por ahí decía un productor de Tamaulipas, ahí al igual, bueno, no voy a decir nombres, pero realmente él comentaba que lo más importante es
realmente hacer dinero con la acuacultura. Acuacultura cualquiera hace, ¿no? Decía que acuacultura, bueno, no sé la palabra, pero sí, cualquier persona puede hacer acuacultura, ¿no? Pero hacer negocio en la acuacultura, muy pocos. Y es la realidad. Realmente escalonar un proyecto o escalonar un sistema de producción a una empresa grande que produzca alimentos con bajo impacto ambiental, con baja huella de carbono, bajo gasto de huella hídrica baja, que realmente no impacte tanto y que sea rentable, muy pocas personas lo logran, ¿no? O sea, realmente hay muy pocas personas que se dedican a realmente armar una empresa o complementar un sistema de producción que sea lo suficientemente bueno como para que cumpla con estos requisitos, ¿sale? Bueno, después de definir el sistema que voy a meter, qué especie quiero introducir en mi sistema de producción, tengo que ver qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿no? O qué se produce dentro del tanque, ¿no? Sí, en este tanque yo quiero producir igual los 120 kilos por metro cúbico. Igual, si comieran el 10% diario, estamos hablando de, son 100, son una tonelada, pongámosle para cerrar números, se están comiendo 10 kilos, perdón, 100 kilos diarios de alimento, ¿no? ¿En qué se van a convertir esos 100 kilos diarios de alimento, ¿no? ¿Cuánto oxígeno me van a consumir esos kilos de alimento? ¿Cuánto sólido me van a producir esos kilos de alimento? ¿Cuánto amonio me van a producir esos kilos de alimento? ¿Sale? ¿Qué va a pasar aquí en el tanque? Cuando se acumulen todos esos desechos ahí en el tanque, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar ahí? ¿Los voy a mover? ¿Cómo los voy a mover? ¿Cómo es mi tanque? ¿Tiene pendiente? ¿No tiene pendiente? ¿Tiene algún movimiento? ¿O simplemente tiene agua y ahí se van a quedar? Es bien importante empezar a tomar en cuenta, a ver, el oxígeno en primer lugar, la primera limitante, ¿no? Si mi consumo de alimentos son 100 kilos diarios de alimento, ¿cuánto oxígeno voy a consumir? ¿O cuánto oxígeno necesito? Ok, ¿con qué voy a agregar ese oxígeno al agua? Aparato, algún aerador, algún equipo de oxigenación. Hay múltiples formas, ¿no? Pero ¿cuánto necesito y cómo lo voy a agregar, ¿no? Igual, circulación de agua. ¿Cómo voy a estar moviendo el agua en el tanque? Esos sólidos, ¿cuánto me va a generar de sólido los 100 kilos de alimento? Ahorita voy a pasar el cálculo de cómo se calcula un aproximado de cuánto se produce, pero quiero que empiecen a tomar en cuenta que antes de hacer cualquier movimiento deben de tomar en cuenta cómo dimensionar su sistema, cómo empezar a calcular lo que se va a producir, de que no solamente es tener los peces, lo que ustedes quieran. Yo tengo peces y esos peces van a comer. Cuando coman, ¿qué van a generar? Yo lo que tengo que hacer como productor acuícola o como empresario acuícola y demás es diseñar el sistema en el que pueda mantener esa capacidad de carga de manera rentable, ¿sale? No es lo que me dice el compadre, no es lo que yo crea, es realmente lo que podamos producir, lo que podamos nosotros tener de manera rentable. Incluso esta capacidad de carga, yo estoy casi convencido que depende más del conocimiento técnico que de la tecnología. Al igual está un poco contradictorio, pero creo que cuánto puedas producir o cuánto recurso económico puedas generar de una granja depende más del conocimiento técnico que de realmente de la tecnología que puedas tener. Claro que es a la par, ¿no? Pero muchas personas tienen mucha tecnología, simplemente no saben utilizarla, están desperdiciando y están produciendo de manera totalmente errónea e incluso perdiendo recursos. Y en ocasiones me ha pasado, cuando estoy aquí en el comité, que esas granjas, como son personas que tienen generalmente recursos, empiezan a difundir y se hace como un chisme de vecindad, ¿no? No, aquella persona produce tanto y tú métele igual y hacen un desorden a nivel local y luego a nivel regional en ocasiones. Así que es bien importante, primero, tener el conocimiento de qué es lo que funciona, cómo funciona un tanque y la dinámica de esos principales elementos. Realmente en acuacultura, Zimmerman por ahí comenta que son 130 y tantos elementos lo que hay que conocer para poder hacer acuacultura. Yo se los dejo aquí en 4 para empezar. Sí, dígame. Sí, dígame. Dígame. ¿Alguien me llamó? ¿O es todo bien? Adelante, adelante, vas bien, Chucho. Vas Todo bien. correcto. Ah, como escuché que alguien me preguntó algo, sin problema, ¿eh? De acuerdo. Bueno, entonces le seguimos. Igual, después de tener identificado todo lo que pasa en todo lo que le generamos al alimentar a nuestros peces, pues todo esto pues hay que ver si lo vamos a dejar en el tanque, lo vamos a sacar o qué le vamos a hacer, ¿no? O sea, realmente cuál es el tratamiento que se le va a dar a todo lo que se produce. Al aplicar ese alimento estamos generando todos los desechos que les comenté.
Los principales 4 vamos a dejarlo así muy sencillito para no complicarnos tanto, pero puede ser por un flujo de agua o si voy a hacer un tratamiento, a ver, ¿qué le voy a hacer a todo eso ahí adentro? ¿Cómo lo voy a transformar? ¿O qué voy a hacer para que no sea venenoso o no sea una bomba ahí de tóxicos para nuestros peces? Muchos lo escucho, no, voy a hacer biofloc, voy a hacer acuicultura simbiótica, voy a hacer X cosas, ¿no? Recirculación. ¿Están seguros que pueden quitar mínimo esas 4 cosas de su sistema y que las pueden tratar de una manera rentable? Te estoy agregando la palabra rentabilidad, ¿eh? Escúchalo bien. Porque veo que muchos son técnicos aquí, compañeros, ¿eh? Pues ahí, una disculpa. Bueno, entonces seguimos por aquí. ¿Cuál? Ingeniería para todo. Para toda la acuacultura generalmente se maneja con ingeniería, ¿no? Tenemos un flujo, por ejemplo, un sistema abierto. Q ejemplifica el flujo de entrada con ciertas concentraciones, de igual que dijimos, oxígeno, sólidos, amonio y oxígeno, ¿no? Entre consciente concentración, aquí tengo los peces en cultivo, les voy a dar de comer, después de darles de comer, cuánto oxígeno van a consumir, cuántos sólidos van a producir, cuánto amonio van a producir, cuánto CO2 va a producir y cómo va a salir mi calidad de agua. Si tengo un tratamiento externo, ok, aquí está, miren, le voy a dar el tratamiento, ocupaba oxígeno, lo oxigené y la regresé al tanque. Ok, aquí estaba con 5, aquí salió, los peces les di de comer, salió con 1, que es lo más que aguantaban las tilapias, por ejemplo, 1 de oxígeno, y de aquí lo regresé a 3 otra vez. Ok, ya tenemos un punto resuelto, ¿no? Posterior a eso, ¿qué voy a hacer con los sólidos? ¿Qué voy a hacer con el amonia? ¿Qué voy a hacer con el CO2? ¿Qué voy a hacer con cada uno de estos tóxicos o metabolitos que se producen al yo alimentar a mis peces? Ok, no alimento. Sí, si no alimentos no van a crecer. Claro, un manejo muy importante y muy utilizado es no alimentar a los peces para que estos, pues digamos que para que los metabolitos que están allí no sean tan tóxicos, para no agravar la situación, ¿no? Eso es un manejo muy común. Pero si quiero tener un sistema de bajo recambio, tengo que saber qué hacer con todo este mugrero, por llamarlo así, y dejarlo en el tanque y mantener las condiciones adecuadas para que no se mueran los peces y aparte para que crezcan de una manera adecuada. ¿Ok? Entre más peces le meto, más alimento necesito y más conocimiento técnico también voy a necesitar. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Igual, aquí vemos los peces van a respirar, van a generar desechos. Aquí las operaciones unitarias que vamos a necesitar va a ser biofiltración, degasificación, desinfección, remoción de sólidos, oxigenación. Son algunas de las cosas que nos pueden solventar un poco el mantener el tanque en sistemas, en una calidad de agua que no sea tan tóxica, ¿no? Ok. Siguiente. Igual, como les dije, estos mismos sistemas o tratamientos los puedo tener dentro del tanque. No ocupo sacar el agua para tratar la parte y después regresarla al tanque. Lo puedo hacer dentro del mismo tanque, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, puede ser un tratamiento in situ o ex situ, o sea, fuera o dentro del mismo tanque, ¿sale? Quiero que también se entienda este término porque lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Igual, el objetivo de un acuacultor es mantener un ambiente saludable en el que podamos cultivar a nuestros peces de una manera adecuada, que puedan crecer bien, que se sientan bien, que conviertan de la manera más correcta el alimento y que sea rentable, recuérdenlo. Es lo más importante, ¿no? Los factores que debemos de tomar en cuenta aquí en esta parte, pues son algunos, aquí los menciono, oxígeno, la temperatura adecuada, la salinidad, el pH, el nitrógeno aminocal total, los nitritos, nitratos, metales pesados, ácido sulfídrico, los óleos suspendidos, la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, el CO2 que se produce. Todo eso debemos de estarlo manteniendo los niveles adecuados. Esa es nuestra responsabilidad como acuacultores. Si no sabes cómo mantener estas condiciones en niveles adecuados, pues realmente no estás sabiendo realizar una acuacultura adecuada. Si tienes poco conocimiento de cómo manejar este tipo de parámetros o de cómo manejar la corrección de este tipo de sistemas, por llamarlo así, entonces quiere decir que tienes poca capacidad
tienes una menor capacidad de carga en tu sistema. Entre menos conozcas, menos peces puedes tener por metro cúbico. Eso es un hecho. Es lo que yo les comparto así como más, les quiero recalcar mucho, que entre menos conocimiento se tenga, menos peces podemos tener. ¿Sale? Igual, yo aquí lo pongo generalmente en una gráfica muy sencilla, donde tenemos, pues, aquí en esta línea azul, tenemos un rango de vida. Los peces y microorganismos acuáticos, o la vida en general, tiene un rango de vida, ¿no? Nosotros podemos estar en el Polo Norte, sin nada de ropa de protección ni nada, congelándonos, y durante cierto momento, cierto tiempo, podríamos estar vivos, ¿no? Pero llega el momento en el que esto sobrepasa nuestros niveles o rangos de vida, los niveles extremos, y estos niveles extremos nos van a llevar a la muerte, ¿no? Que son los extremos de aquí, de acá, ¿no? Donde son los pecitos muertos, ¿no? Sin embargo, si no llegamos a esos niveles letales de vida y nos mantenemos un poquito antes, con mucho frío, todo el tiempo queremos congelar, cuanto apenas queremos comer, estamos sufriendo muchísimo, ¿ustedes creen que van a pensar en reproducirse? ¿Ustedes creen que van a pensar, no? Igual, en la acuacultura pasa exactamente lo mismo. Yo he visto una gran cantidad de sistemas en que tenemos los peces en este nivel de estrés. Sí, no se mueren. Duran 2 años sin crecer. Por ejemplo, en tilapia llegan a 300 gramos y no se mueren. No, ese es un sistema de producción excelente. Ah, caramba. ¿Y cuál es lo óptimo? ¿El pez no está sobreviviendo? ¿No está a punto de morir? Hace un recambio de agua al movimiento y se muere todo. ¿No pasa eso? O sea, ojo, no simplemente tener peces vivos en un tanque o decir que tienes muchos peces vivos en un tanque es la solución. Nuestro objetivo es mantener siempre los rangos óptimos de vida. Y escúcheme bien, son rangos óptimos de vida. No se maneja, la tilapia en 3 miligramos de oxígeno por litro, perdón. Miligramos por litro, perdón. Sólidos, tanto. No, es un rango. Siempre se maneja en el rango. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy burdo con tilapia, ¿no? En tilapia, por ejemplo, de oxígeno, pues sí, el rango de vida puede ser 1, ¿no? Incluso 0.8 he visto peces durante periodos no muy largos que están vivos. Y el máximo en 15. Los puedo tener ahí. Pero ¿qué pasa cuando tengo 1 todo el tiempo? ¿Qué pasa cuando tengo 15 miligramos por litro todo el tiempo? ¿Qué pasa ahí? ¿Es bueno? ¿Es malo? Deben de conocerlo. Si hacen acuacultura, deben de saber qué pasa cuando hay mucho o cuando hay poco. Que como dicen, no siempre es que no haya nada, ¿no? Hay que saber cuánto es lo que debe de haber o en qué rango debe de haber. Por ejemplo, el rango óptimo, si cambia, el rango óptimo de oxígeno es de 4 a 9, por ejemplo, ¿sale? Ahí es un espacio mucho más pequeño donde la tilapia se desarrolla en mejores condiciones y de una manera más adecuada, ¿sale? Igual, con todos los demás parámetros que les acabo de comentar, pasa lo mismo. Temperatura, igual, dureza, pH, alcalinidad, dióxido de carbono, nitrógeno, maniacal total, todo esto debemos de conocerlo y debemos de siempre mantener los niveles óptimos de vida. Y en acuacultura, lamento comentarles que todo esto tiene una interacción. Los niveles de temperatura, altura, pH, interacción, nivel de carbonatos en el agua, interaccionan con la toxicidad de ciertos metabolitos. No vamos a entrar en esa parte ahorita, pero debemos saber la interacción que hay entre un parámetro y otro. Nos ha tocado experiencias que corregimos una cosa por aquí y nos salen 3 diferentes que nos mataron el cultivo por el otro lado, en acuacultura hiperintensiva, que es muy delicada. Hay muchos factores que están interaccionando y debemos de estar aplicando acciones de corrección con un bisturí. Con un bisturí y estar muy al pendiente de todo lo que pasa alrededor, de toda la interacción que hay entre parámetros, ¿no? Es muy, muy importante. Así que si es en acuacultura, es bien importante conocer el conocimiento de qué sucede en el agua, de qué es la interacción que hay por ahí, ¿no? Juan, aquí podemos ver cómo generalmente se manejan las densidades o cómo se habla en el lenguaje de acuacultura. Puedo manejar generalmente organismos acuáticos por litro por minuto, que en sistemas abiertos. Cuando hacen recambio de agua, por ejemplo en trucha, así se maneja. Depende de la calidad del agua, tú puedes tener, y temperatura y otros factores, puedes tener ciertos kilogramos por litro por minuto de biomasa de trucha, ¿no? Y generalmente tilapia, en tilapia generalmente se maneja en kilos,
y en camaronorganismos, que también se van a biomasa al final de cuentas, ¿no? Pero aquí la densidad igual es kilogramos por metro cúbico en caso de organismos acuáticos, en tilapia, por ejemplo, ¿no? Igual, lo primero que debemos de fijarnos o tomar en cuenta en acuacultura, nuestro principal factor limitante, lo que nos va a decir, ya no pueden meter más peces, más camarones, más bivalvos, más lo que sea, es el oxígeno. Cuando llegamos, el agua se diluye muy mal el oxígeno en el agua. Incluso cuando metemos aire, cuando metemos aireación, realmente solamente estamos metiendo el 21% de oxígeno al agua, el 70% nitrógeno. Sí, cuando metemos blowers, cuando metemos aireación de otro tipo, la mayor parte que es aire, lo que estamos metiendo, es nitrógeno. O sea, una parte muy pequeña de todo este gas que estamos tratando de mezclar en el agua para que se aumente el nivel de oxígeno, pues es muy poco, es un 20% prácticamente, ¿no? Y luego aparte que ponemos burbujas muy grandes, que ponemos diferentes cuestiones que empeoran la situación, pues es mucho menos eficiente los sistemas productivos, ¿no? Igual, después del oxígeno, ya lo solucioné, tengo aireación, mis peces están contentos, ¿no? Pues no para ahí el asunto, ¿no? Después de ahí, ¿qué sigue? Sigue que tengo una gran cantidad de amonio porque estoy aplicando alimento y lógicamente los peces van a excretar, los camarones, los bivalvos van a excretar. ¿Y qué va a pasar? Todo se va a quedar ahí. Van a respirar por las branquias y van a estar saturando de amonia el agua. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué sistema voy a diseñar para quitar ese nitrógeno? Ya solucioné el sistema de producción o de generación o de oxigenación o aireación del agua. Está resuelto. Después inmediatamente va a venir el problema del amonio. Después, ya lo solucioné. Tengo la oxigenación, tengo resuelto el problema de la biofiltración o el problema de nitrógeno amoniacal en el agua. ¿Qué va a pasar posteriormente? Los sólidos que tengo, la cantidad de sólidos que tengo en el agua va a empezar a aumentar. ¿Qué les voy a hacer a esos sólidos? ¿Cuál es mi sistema? Mi sistema para el tratamiento de sólidos. Ya. Ok, tengo un sistema de producción intensivo. ¿Qué pasa con el CO2? ¿Qué pasa con el CO2? ¿Qué voy a hacer? Tengo muchos peces, todos están respirando, sí tienen oxígeno, pero ya no le entra más oxígeno al agua porque tengo demasiado CO2, porque todos están respirando, tengo problemas de sobresaturación de gases por CO2. ¿Qué hago? ¿Tengo un sistema para poder tratar todo esto? Eso es lo que deben de pensar antes de poder decir cuántos peces o cuántos kilos por metro cúbico puedo tener. ¿De acuerdo? ¿Cuál? Generalmente en acuacultura o en ingeniería que tiene que ver con recirculación, todo se maneja por datos que ya están publicados en muchas investigaciones, ¿no? Hay producciones y consumos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se produce a nosotros aplicar alimento en nuestro tanque? Tenemos, por ejemplo, producción de contaminantes, nitrógeno amoniacal total, CO2, sólidos suspendidos totales, ¿no? De todos los que queramos. Es lo que se produce. ¿Y qué se consume en un sistema de producción? De manera muy general, hay más cosas, ¿no? Pero lo más importante es lo que les estoy mencionando, ¿no? ¿Qué consumo? Al aplicar alimento, tenemos un consumo de oxígeno y tenemos un consumo de carbonato de calcio, principalmente por bacterias y demás. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuánto voy a consumir de oxígeno, por ejemplo? Todos estos datos ya están publicados en muchas investigaciones. Hay cierta variación por el estado de desarrollo de los peces, la temperatura y otras cuestiones más, pero en general se pueden manejar estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, por cada kilogramo de alimento que yo aplique en mi tanque, consumo aproximadamente 0.25 kilogramos de oxígeno, o sea, 250 gramos de oxígeno por cada de organismos juveniles a adultos. En crías es mucho más alto, porque lógicamente la tasa metabólica es mucho más alta. Eso es normal. Y, ojo, en los sistemas de producción intensivos, aparte de tomar en cuenta la respiración de los peces, debo tomar en cuenta la cantidad de oxígeno que consumen las bacterias. Primero, bacterias nitrificantes, que por ejemplo aquí está calculado 120 gramos por kilogramo de alimento, y las heterótrofas, que son nuestras amigas y al mismo tiempo nuestras enemigas. Las heterótrofas son bacterias que consumen sólidos, donde hay mucha materia orgánica, muchos desechos. Esas bacterias heterótrofas tienen un alto consumo de oxígeno. Cuando han visto alguna vez han visto tanques, a lo mejor los que tienen granja acuícola o han visto granjas, que tienen muy pocos peces y tienen realmente un oxígeno totalmente bajo.
¿Y qué pasa? Que tiene una acumulación de sólidos en el fondo, el cual está consumiendo la mayor parte del oxígeno disponible en el tanque, y incluso hay una descomposición anaerobia que al momento que la mueven, todo se vuelve tóxico y se mueren todos los peces, ¿no? Ojo con los sólidos, ojo con las bacterias heterótrofas, es muy importante, ¿no? Así que, por ejemplo, en general, por bacterias y peces bien manejados, podemos decir que por cada kilo de alimento consumo medio kilo de, por cada kilo de alimento consumo medio kilo de alimento diario, ¿sale? Ese cálculo lo pueden sacar entre bacterias y peces. Si tengo microalgas y demás, entran más participantes en este sistema y también debo tomarlos en cuenta. Pero en general, podemos bajar este parámetro así muy general. ¿Cuál? Por cada hay un consumo de oxígeno por este kilo de alimento, por cada gramo de oxígeno consumido, se produce 1.37 de CO2. ¿Qué le voy a hacer a este CO2 que se está produciendo? Igual, por cada kilo de alimento consumido, ¿cómo voy a sacar cuánto amonio se produce? Se multiplica la cantidad de alimento por el porcentaje de proteína por este factor, nos va a dar la cantidad de nitrógeno por kilo de alimento que se produce. Todo depende de la cantidad por la cantidad de proteína y nos va a dar cuánto nitrógeno amoniacal total estamos produciendo por la cantidad de alimento que estamos aplicando, ¿no? Igual, los sólidos pasa lo mismo por cada kilo. Generalmente se generan 250 gramos de desechos sólidos. ¿Qué les vamos a hacer a estos desechos sólidos? Y cuando están en agua, se hacen 5 o 10 veces más. ¿Qué les vamos a hacer a todo este alimento que estamos generando y estamos acumulando en el tanque, ¿no? ¿Qué sistema vamos a utilizar? ¿Sale? Es básicamente datos para que estén coordinando un poquito ahí la información que les voy a seguir compartiendo, ¿no? Igual, nuestros principales aliados en la acuacultura, como les dije, son los microorganismos, son bacterias, son hongos, son esos microorganismos que se dedican a limpiar, son los barrenderos en esa cadena trófica o en esa cadena alimenticia que siempre estuvimos viendo durante la primaria y la secundaria. Creo que esa es la base del conocimiento para poder diseñar un sistema en el que podamos estar limpiando este ambiente, ¿no? ¿Cómo lo limpiamos? Ok, si tengo un pececito o dos, casi se va a limpiar solo, porque las bacterias que lleguen van a limpiar y demás. Pero si quiero meter 100, si quiero meter 200, ¿quién lo va a limpiar? ¿Cómo voy a tener un ambiente adecuado para que los peces puedan vivir bien ahí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen determinado? Hay que ver esa parte, ¿no? Es bien importante tomarla en cuenta. Igual, debemos saber que hay bacterias fotótrofas, quimautótrofas, y se mezclan. Hay heterótrofas. Hay diferentes tipos de bacterias que comen lo de adentro, que se alimentan de la luz, que se alimentan de químicos orgánicos, que se alimentan de químicos inorgánicos. Hay diferentes tipos de metabolismos bacterianos que debemos de conocerlos muy bien para poder potenciarlos y decir, tengo mucha materia orgánica. Voy a potenciar esos organismos para que me ayuden a limpiar toda esa materia orgánica y tener menos. ¿Cuáles son los que consumen menos oxígeno? ¿Cuáles son los que no me enferman a los peces? Porque recuerden que las bacterias, como dice el doctor Fernando, no tienen palabra de honor, ¿no? O sea, en un momento pueden estar como benéficas, pueden estar limpiando el sistema, pueden estar conviviendo con los peces, pueden estar incluso nitrificando, consumiendo nitrógeno, pero bajan los niveles de oxígeno, llegan a los altos niveles de amonio, ¿qué pasa? Se vuelven patógenas. Las bacterias que eran buenas, que eran nuestras aliadas, que nos estaban apoyando en malas condiciones, pueden ser nuestro peor enemigo. Eso pasa en la acuacultura, bueno, y pasa en general en los ambientes, ¿no? Pero es bien importante tomar en cuenta todo este tipo de cosas e investigar para poder realmente meterse a sistemas intensivos, ¿no? De acuerdo. En general, ya después de toda la introducción y el conocimiento ahí general que quise compartirles, que creo que es súper importante para poder determinar qué voy a hacer en acuacultura, cómo voy a diseñar un sistema, cuánto voy a meter, todo eso, creo que era básico para poder entrar de manera general a algunos sistemas de producción en los que tengo un poco de experiencia, algunos que son nuevos, pero pues he tratado de investigar un poco, incluso sí he conocido algunos, pero les voy a platicar un poco, ¿no? Igual, sistemas de aguas verdes, que son los que se utilizan más aquí en Jalisco, sistemas con tratamiento con microorganismos eficientes, sistemas de recirculación, un poco de biofloc y los IPRS, que son nuevos sistemas ahí que están también utilizando, ¿no? Igual, como les dije, nuestro principal aliado en todos estos sistemas son los microorganismos, ¿no? Para poder aumentar una densidad y para poder barrer o para poder quitarle lo tóxico al ambiente, generalmente vamos a utilizar microorganismos, ¿no? Igual, como les comenté,
Aquí tenemos una cadena trófica acuática, en donde vemos que pues tenemos peces grandes, peces chicos, pero no quiero que tengan quién consume quién. Aquí está pues bien ejemplificado, todo lo conocemos, pero donde quiero que pongan más atención es aquí, en los famosos descomponedores. ¿Se acuerdan en la primaria que nos hablaban de los descomponedores? Hongos, bacterias principalmente. Ahí es donde hay que tomar mucha atención, ¿sale? Para poder intensificar, para poder producir más, para poder sanear un tanque, aquí es donde debemos de poner mucha más atención, ¿sale? Después de ahí, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la parte del fitoplancton, que son todas las microalgas que viven ahí, unicelulares generalmente, pluricelulares pueden ser también, ya que son algas más complejas. ¿Y qué otra cosa? El zooplancton, que también es un factor muy importante en el tratamiento o en un ecosistema acuático semi-intensivo y bueno, ya un poco más baja densidad, pero esas tres partes quiero que las tomen muy en cuenta y que vean que se encuentran en la parte más basal de una cadena trófica y son las más importantes y las que nos van a dar la base para poder desarrollar una acuacultura más intensiva, ¿no? Si yo tengo conocimiento de cómo funciona esto, estas bacterias, estos microorganismos, voy a tener la capacidad de manipularlas para que me permitan tener mayor cantidad de peces o mayor cantidad de biomasa. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Bueno, los sistemas de aguas verdes generalmente, aquí en el estado tenemos, digamos que una gran parte de las granjas son granjas que se abastecen de agua de pozo, aguas muy duras, no tienen una gran cantidad de agua y la calidad de agua en muchas zonas no es buena. Esto lo que hace es que pues nos acoplemos a producir con el agua que tenemos y con los recursos que tenemos, la mayor cantidad de peces que podamos tener, ¿no? Generalmente se aplican en tanques de membranas, tanques circulares, donde se aplica una aireación, generalmente con un inyector, donde tenemos un movimiento de agua de centrífugo para tratar de concentrar todos los sólidos en el drenaje central y poder estarlos extrayendo de manera continua. Ahí tenemos un sistema muy básico de remoción de sólidos. Es un sistema, ¿cómo lo manejemos? Cada cuánto tiempo, cada cuánto alimento, cada cuánto tiempo lo voy a quitar el drenaje, cuántos sólidos me va a sacar. Todo ese tipo de diseño y de cálculos es parte de lo que tienen que realizar para determinar su sistema, ¿no? Eso varía, depende de muchos factores, como biomasa y demás. Igual otro factor importante aquí, las arrugas de los tanques, que no tenga arrugas, que podamos estar removiendo los sólidos de manera adecuada. O sea, que podamos tener realmente un sistema pues adecuado para que puedan vivir los peces de una mejor forma con la menor energía posible que podamos estar consumiendo, ¿no? Igual esos tanques se manejan en la primera etapa con discos difusores, discos hasta los generalmente discos impulsados por un blower. Este blower se conecta a los discos durante las primeras etapas, donde no tienen tanta biomasa, se mantienen los peces hasta los 100 gramos aproximadamente. Posteriormente se prende de manera intermitente el airador que está generando la circulación de los tanques y ya en la etapa final incluso se llega a poner el blower y se llega a poner el airador de inyección para que dé la oxigenación necesaria para poder tener los peces. En estos tanques se maneja un poco las altas concentraciones de amonia. De manera ocasional se maneja con un poco de melaza para tratar de promover la producción bacteriana en el tanque y de esta manera pues poder mantener los niveles adecuados, los niveles de amonia, ¿no? Asimismo, estas microalgas, como generalmente si no las controlas mucho y hay mucha producción de nitrógeno por el alimento que estamos metiendo al tanque, se generan de manera inmesurada. Así que hay picos de producción de microalgas, se acaba el nutriente, acaban todas las microalgas. Hay picos muy altos y bajos de producción de microalgas y esto lo que nos va a generar es una gran biomasa de desechos, pero generados por microalgas. Una biomasa de microalgas impresionante que nos está generando tóxicos en el mismo tanque, ¿no? Ahí creo que tienes que hacer, remover los sólidos lo más que puedas, lo mejor y más rápido que puedas, y estar haciendo recambios leves de agua todos los días y sacar los sólidos lo más rápido que puedas. Es como la clave de estos sistemas, ¿no? Igual, tiene un moderado gasto de agua, la densidad de cultivo va entre los 6 y 12 kilos por metro cúbico. Generalmente los recambios van entre un 10 y un 30% cada tercer día, generalmente lo que se maneja. Tiene aireación continua, es muy importante. Remoción de sólido diaria, incluso en etapas finales 5 o 6 veces al día se tienen que estar sacando los sólidos.
La alimentación casi en su totalidad depende del alimento balanceado. Hay microalgas, en las primeras etapas de alevines y demás, se consume algo de microalga, pero sin embargo no es tan significativa. Ya entre más grandes, pues no son filtradores, por ejemplo, en caso de tilapia, y pues van consumiendo más alimento balanceado, ¿no? Es importante monitorear los crecimientos, desarrollos, calidad de agua, es básico para mantener estos sistemas de producción, y pues debemos de tomar en cuenta que tienen una alta carga de bacterias y una alta carga de microalgas, que son lo que están manteniendo la biomasa de peces que tenemos ahí, ¿sale? Cómo manipulemos esas bacterias y estas microalgas es lo que nos va a decir cuántos peces podemos meter, ¿sale? Por eso tan grande el rango de biomasa que se puede manejar. Igual aquí hay sistemas de unas granjas de por acá, todos generalmente son bajo invernadero porque en la plataforma continental de aquí de Jalisco son lugares altos donde las temperaturas son bajas y pues se dificulta la disolución de oxígeno también, así que pues todas tienen aireación y una aireación importante, lo cual va a bajar mucho en la parte el nivel del mar, pero sin embargo, pues aquí no tenemos esa ventaja, solo muy pocas granjas en la costa que pueden hacer eso, pero ese son el estilo de granjas que maneja este tipo de recambios. Son sistemas que no requieren de tanto conocimiento técnico, simplemente estar monitoreando parámetros, estar haciendo recambios, sacar sólidos y monitorear que los niveles de amonía no se tornen tan tóxicos para los microorganismos. Y muy importante que los tanques no estén arrugados porque eso nos da la torre a todo el sistema, ¿no? Pero vean, son 3, 4 puntos que están generando un pequeño sistema de producción, pues realmente poco complejo, ¿no? Igual, maneja mucho la transparencia de los tanques, pero igual no utilizan disco de Secchi, pero se utiliza pues el brazo demás para hacer menos transparencia y de esta manera estar viendo cuánto podemos hacer de recambio, qué transparencia necesitamos. Si tengo demasiados nutrientes en el tanque, pues realmente si puedo meter algún carbohidrato para tratar de equilibrar ahí la parte bacteriana para que compita un poco con las microalgas. Aquí es donde lo vamos a estar viendo, ¿no? La siguiente es un sistema de tratamiento, pero con microorganismos eficientes. Es muy, muy importante, escúchelo bien. Esto creo que es la nueva tendencia de la acuacultura. Es como que la vertiente de Asia, de Tailandia, toda la parte asiática es lo que está trabajando muy fuerte y creo que lo que le está dando más éxito, trabajan con microorganismos eficientes, tanto bacterias como hongos, algunas microalgas, incluso precursores de este tipo de microorganismos, y es como la base de una acuacultura diferente y mucho más sustentable, en mi punto de vista, para pues, poder producir alimentos de bajo costo, ¿no? Igual, generalmente, estos sistemas tienen un bajo gasto de agua, podemos decirle, o se ocupa menos recambio. No manejan generalmente densidades altas, depende del tipo de sistema que se utilice, pero son densidades relativamente, podemos decir, que un semi-intensivo, o sea, pues densidades equilibradas, podría decir yo, o sea, adecuadas para que los microorganismos puedan consumir lo que están produciendo los peces, ¿sale? Eso es algo interesante, no el que produce más el más fregón, como por ahí dicen, sino que el que produce mejor y a más bajo costo es el que mejor negocio en acuacultura tiene, ¿no? Igual, las densidades de cultivo de estos sistemas son generalmente entre 3 y 15 kilos por metro cúbico, depende de muchos factores. Pueden utilizar o no aireación. Se utilizan microorganismos eficientes, incluso en tanques rústicos, en tanques con baja carga. ¿Para qué? Para no recambiar tanta agua, para que el agua se mantenga en condiciones adecuadas y no estemos utilizando tanta agua, no estemos vertiendo desechos al exterior. Todo esto por medio de microorganismos eficientes. Igual, en algunos lugares, cuando son altas densidades, hay que tener la capacidad de extraer todos los sólidos, de poder retirarlos de los sistemas. Igual, en estos casos, se promueve la producción de otros microorganismos como bacterias, zooplancton principalmente, esas dos partes es lo que más se pretende tener ahí en el tanque para que generen alimento para los mismos peces. O sea, ¿qué estamos haciendo? Todo el nitrógeno que se está produciendo en el tanque lo estamos reciclando. Y esa forma que lo estamos reciclando, estamos utilizando toda la energía que se está generando en el tanque y que está desechando el alimento, que los peces no lo aprovechan como tal, pero le estamos dando otra vuelta a ese alimento. Estamos generando un poquito más alimento para que los peces tengan un menor factor de conversión alimenticia. Eso es muy interesante, hay que investigarlo un poco más. Les voy a hablar de manera muy general, pero por aquí va la tendencia. Se puede utilizar en tanques de membrana, se puede utilizar en tanques semirrústicos, en tanques rústicos, pueden tener contacto con el suelo, pueden estar protegidos con membrana.
requieren aireación generalmente porque los microorganismos respiran. También es importante que estén monitoreando parámetros como en los anteriores. Igual, contiene una alta carga de bacterias principalmente y zooplancton, rotíferos, protozoarios, damnias, esos tipos de microorganismos que están interactuando en estos ambientes donde hay una gran cantidad de bacterias, ¿no? Igual, generalmente hay poca biomasa de microalgas, hay más bacterias y zooplancton y menos cantidad de microalgas, a diferencia que el otro, que hay una gran cantidad de microalgas, ¿no? Y tenemos mucha más variación ¿cómo se llama? De oxígeno y de otros parámetros como pH, oxígeno y demás. Aquí un ejemplo de una granja que está por aquí. Aquí utilizan un probiótico de manera aislada. La realidad no les funcionó porque no tienen un sistema implementado para poder utilizar microorganismos eficientes. ¿Qué es lo que pasa? Un vendedor llega con el producto. Ah, mira, tengo la solución para ti. Tengo el mejor producto para bajar amonía. Le avientas voy a decir, unas chispitas mágicas de este producto y se soluciona tu problema. No ocupas nada más, sin un protocolo de manejo, sin un conocimiento de la calidad de agua, sin más ni menos, llegan con un producto, lo quieren recomendar y simplemente, no, aplícalo al agua, esto es lo que tienes que hacer, nada más. No monitorees nada, simplemente utilízalo como la píldora mágica, que es lo que queremos muchos de los productores, y eso no existe, ¿no? Realmente, volvemos, tenemos que implementar el sistema adecuado de utilización de microorganismos eficientes. ¿Qué voy a promover? Bacterias nitrificantes, bacterias heterótrofas, zooplancton, fitoplancton. ¿Qué tipo de zooplancton? Zooplancton de más abajo de la cadena trófica, de más arriba. ¿Qué voy a promover? Debo de saber identificar en qué momento, cuando probé la sopa, qué me sabía mal para poder corregir ese mal sabor y poder ponerlo a punto, ¿sale? Eso es realmente diseñar un sistema de producción. Con microorganismos se puede hacer de manera muy eficiente, ¿no? Igual, hay una tendencia ahí muy importante en Tailandia, que es el aquamimicry o acuacultura simbiótica que le llaman, que es, pues digamos que lo que ha tenido mayor éxito en la producción de camarón en Tailandia y demás. Por allí el doctor Veratustra, si mal no recuerdo, pues en contacto con él, tiene ciertos productos y demás, y cierto conocimiento que se han generado una red muy importante y muy interesante en Asia, que ayuda a hacer acuacultura con ese tipo de cuestiones. Aquí, como vemos, ellos manejan lo que es, digamos que un intermedio entre la parte verde, la parte autotrófica, la parte de microalgas y demás, y la parte heterótrofa. Aquí vemos todos los factores que influyen cuando tenemos un sistema heterótrofo, ¿no? Y aquí todos los factores que influyen cuando tenemos un sistema autotrófico, por microalgas más que nada. Él siempre tiende a tener un balance en el cual tengamos microalgas, pero no tantas, igual tengamos bacterias, pero no tantas. Incluso, ¿cómo lo podemos ver de otra manera? Si lo vemos hacia lo más heterótrofo, podemos ver hacia un biofloc. Un biofloc es un sistema simbiótico también, es un sistema que está trabajando con bacterias, con una alta carga bacteriana y con casi nada de microalgas, ¿no? Igual, el biofloc verde, pues igual aquí lo mantienen por aquí un poquito arriba de la línea del bar, ir para cualquiera de los lugares, para arriba, para abajo, y los problemas que se generan con microalgas y los que son bacterias están aquí arriba, ¿no? Podemos ver que hay diferentes tipos de problemas, pero ahí está la solución del manejo. ¿Hacia dónde voy a hacer mi biofloc? ¿En qué etapa de cultivo lo tiendo más hacia autótrofo o hacia autótrofo? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Con qué microorganismos? ¿Qué comen esas bacterias? ¿Cuánto comen esas bacterias? ¿Cuánto estoy generando de metabolismo? Mi sistema de producción, ¿cómo lo voy a diseñar? Básico, ¿no? Igual, aquí le hice un anuncio al doctor, aquamimicry, como ellos le llaman en Tailandia, probablemente, son sistemas como el que vemos aquí, con mucha aireación lenta pero continua, que genera un flujo en el tanque, no genera acumulación de sólido, lo que les digo, precipitación de sustancias que generen ácido sulfídrico, metano y demás, todo le están dando vuelta, y aquí están ese tipo de estructuras que se llaman toilet. Si lo ven por aquí, es como un drenaje, donde se va todos los desechos sólidos y bomben el agua hacia un reservorio o un lugar donde tienen todos los desechos sólidos, deja que se deshidraten y luego los utilizan para agricultura, perdón. En ese tipo de sistemas que lo que se hace generalmente es fermentar productos, utilizan algún probiótico y fermentan con salvado de arroz, con soya, meten el microorganismo, lo promueven, y aparte, lo más interesante en esos sistemas, que yo también he trabajado con ellos en peces de ornato,
es que esos cereales que estamos fermentando o que estamos promoviendo la producción de ciertas bacterias ahí, lo que generan son aminoácidos o aminopéptidos que están desdoblándose en la misma fermentación. Al estarse fermentando, esos aminopéptidos y aminoácidos que están generando son un alimento excelente para el zooplancton y para las bacterias. Recuerden que son organismos que todo el tiempo están limpiando, que todo el tiempo están consumiendo, pero ellos comen sustancias mucho menos complejas. Es de cuenta que pues, nosotros queremos comernos algo totalmente grande y pues no podemos, nos entre en la boca. Lo que hacen esta fermentación es desdoblar estos elementos, estas proteínas, esta carnita, por llamarlo así, de los cereales, la van desdoblando en aminoácidos y eso es el alimento disponible para zooplancton y para bacterias. La verdad es impresionante cómo con este tipo de sistema hay blooms de copépodos, de rotíferos, de Daphnia. La verdad, yo me he impresionado porque no creí en esos sistemas, la verdad era muy escéptico. Al estarlos aplicando incluso pues ya sistemas de producción de alimento vivo simplemente con utilizar fermentos de soya, fermento de arroz, de cascarilla de arroz, algo muy sencillo, y algunas levaduras también, y puedes estar manejando y generar el conocimiento para tener tu sistema de producción. Recuerden, todo es un sistema. Aquí que ven, sistema de aireación, sistema de manejo de bacterias, sistema de manejo de hongos, sistema de remoción de sólidos. Todo es un sistema. La acuacultura no funciona con remedios. La acuacultura es un sistema de producción. Hay que conocer todo el sistema de producción para poder diseñar cualquier tipo de sistema. Conozcan, investiguen y después diseñen su sistema de producción. ¿Sale? La siguiente, el biofloc. Igual estos sistemas pueden llegar a no tener casi recambio. No, es un sistema igual con microorganismos eficientes o más bien con microorganismos con bacterias. Promover la parte heterótrofa, recuerden el círculo aquel que de microalgas y arriba bacterias heterótrofas. En su mayor parte se generan flóculos, das tanto alimento a las bacterias, les das tantos carbohidratos, que va a llegar el momento que van a ser tantos, o sea, va a haber tanta comida para las bacterias que van a generar grumos de bacterias, ya comiéndose los sólidos, comiéndose todo lo que hay ahí y van a generar como ese tipo de grumos que están aquí y van a generar una gran biomasa bacteriana. ¿Qué problema hay o qué detalles hay con esos sistemas? Que al tener una cantidad tan alta, una biomasa tan alta de bacterias, pues van a consumir una gran cantidad de sólidos, ¿no? Digo, una gran cantidad de oxígeno, perdón, porque son bacterias heterótrofas que consumen cosas o oxígeno de afuera para poder estar comiendo, ocupan estar respirando. Así que por esto, esos sistemas, cuando tenemos entre más sólidos tengamos, entre más bacterias y biomasa de ese tipo tengamos, más oxígeno, más aireación debemos de tener. Esto en ocasiones es lo que los hace un poco rentable, un poco menos rentable porque hay que meter demasiada aireación cuando es demasiado alta la biomasa, porque al tener más alta biomasa es más alimento, más desechos y necesito mayor carga bacteriana. Si manejamos una biomasa adecuada, una biomasa no muy alta, podemos mejorar todo esto. Los expertos en biofloc mencionan que este alto costo energético se puede compensar con que bajamos la alimentación, porque estas bacterias que tenemos en el cultivo, pues también tienen cierta cantidad de ácidos grasos, poliinsaturados, que son realmente muy codiciados en la acuacultura. Realmente por eso aplicamos harina de pescado al alimento balanceado, porque es algo que es muy caro, poco disponible, y los peces es indispensable tener ciertos aminoácidos para que puedan desarrollarse de manera adecuada. Y como hay zooplancton aquí, hay zooplancton, la parte más basal de la cadena alimenticia, contienen ese tipo de ácidos grasos. Así que el biofloc es algo que yo pienso que puede funcionar y yo lo he probado a densidades no muy altas, de 8 a 10 kilos por metro cúbico es lo que más se logra mantener, pero son sistemas que con un detallito se hace inestable y se acaba el negocio, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? Igual, requiere mucha aireación, son indispensables para monitorear todo el sistema, pueden compartir alimento con alimento balanceado, se puede bajar un poco el factor de conversión y requieren conocimientos especializados y continuos, ¿no? Es el otro detalle. Aquí podemos ver diferentes sistemas de cultivo con diferentes tonalidades, depende de qué tan denso es el biofloc. Si es un biofloc verde, por ejemplo, como aquí, que tiende más a las microalgas, aquí que es café, tiende más a las bacterias, y aquí es un biofloc muy poco denso, ¿sí lo ven, no? Con la diferencia de color, ¿sale? Igual, pasando a otro sistema así de manera rápida, porque creo que ya me estoy pasando el tiempo. Sistemas de recirculación. Igual, como les platicé al principio, tenemos un sistema de cultivo, producimos cierta cantidad de desechos y lo pasamos a unidades de tratamiento, ¿no? Quitamos sólidos,
quitamos la biofiltración, quitamos el nitrógeno, oxigenamos, lo podemos pasar a plantitas para aprovechar el nitrógeno que se genera ahí, desinfectamos y demás. Podemos hacer todo lo que queramos ahí, ¿no? Pero son sistemas de recirculación. Igual, puede ser muy bajo consumo de agua y en la escuela gringa lo manejan con menos de 10% para que sea recirculación, si no, tiene derecho a llamarse recirculación. Igual la densidad de cultivo puede ser entre 30 y 120 kilos por metro cúbico. Yo he manejado hasta 120 kilos por metro cúbico. Es una bomba ahí realmente. Aquí podemos ver los peces, el sistema que tenemos en Ensenada. Sistemas muy pequeñitos, pero metemos calentador, bombeo. La verdad, carísimo producir, ¿no? Era un lugar frío, o sea, lo que les digo, tengan mucho cuidado con los sistemas que sean rentables, ¿no? Igual, era investigación, pero pues al igual para la parte productiva hay que ver con qué especie, ¿no? Al igual con tilapia no hubiera funcionado, pero si hubiera sido una especie de mayor valor, tal vez sí, ¿no? Igual, la alimentación depende 100% del alimento balanceado. Es indispensable monitoreo continuo, incluso si se puede automatizar esos sistemas es mucho mejor, porque si lo dejamos al humano, siempre ocurren errores, siempre, es mejor automatizarlo. Y pues tienen una alta carga bacteriana, hay que mantener el biofiltro y hay que mantener los peces, incluso preocupándose más por el biofiltro que por los peces, porque se pone una cosa, la otra también de inmediato, ¿no? Igual requiere conocimientos especializados para su operación y requiere de bastante equipo para operarlo. Tenemos algunos sistemas y a altas densidades y demás, y si funcionan, trabajé en un sistema de camarón que es como este, también con todas las operaciones sanitarias, con sus detalles, es algo medio hechizo, pero era un prototipo de investigación, medio funcionó, pero pues también todo se puede diseñar, ¿no? De ornato lo he trabajado, esa densidad también, funciona relativamente bien, aunque con sus problemas de desequilibrio que causan muchos problemas sanitarios y mortalidades y demás, ¿no? Igual, las nuevas tendencias también de Auburn, la universidad están manejando los IPRS, que son sistemas en los que manejan altas densidades, o sea, están un tanque rústico, que es el sistema más rentable, lo están así, ese mismo tanque lo están dividiendo en un pedazo chiquitito, en un raceway. Todos los peces que metían en todo el tanque lo meten en ese pedacito, y ahí lo que están haciendo es limpiar todos los desechos de esos peces en ese pedacito. Es más fácil limpiarlo de ahí que de todo el tanque. Y dejan todo el tanque para que funcione como un biofiltro grande y esté limpiando el amonio, esté limpiando todos los desechos que están ahí en el mismo tanque. En China, precisamente, están utilizando estos IPRS, pero aparte están utilizando bacterias y microorganismos eficientes para dar un mejor tratamiento al agua. Aquí vemos los canales, son esos canales, aquí los vemos, todos tienen aireación, tienen movimiento de agua, son canales rápidos, lo llaman ellos. Meten aireación por un lado, aquí también lo vemos, que aquí están pescando, lo meten por un lado y por el otro lado está saliendo el agua, le están empujando todo el agua, están sacando todos los tóxicos todo el tiempo. Y ahorita vamos a ver una imagen desde arriba para que vean cómo pasa por todo el tanque hasta regresar por la parte de atrás, ya de mejor calidad de agua, ¿no? Igual dicen que puede durar 3, 4 años, hasta 5 años la misma agua, tratándola bien. Densidades de cultivo entre 30 y 120 kilos por metro cúbico. Ojo, en una hectárea solamente se utiliza el 2% donde se ponen los peces. Esa cantidad de biomasa está muy engañosa porque es solamente de los canales rápidos y lo dividiremos en todo el tanque. Eso es una densidad realmente pues normal, ¿no? La aireación y flujo son continuos. Hay que remover los sólidos continuamente porque tiene un dispositivo para remover sólidos. Es el objetivo principal. La alimentación depende todo el tiempo del alimento balanceado y un poco de las etapas tempranas de microalgas y demás. Contiene una alta carga bacteriana y de fitoplancton generalmente, y también requieren conocimientos especializados, ¿no? Aquí vemos el sistema, aquí tenemos el 2%, que son donde se ponen los tanques, tenemos un sistema de aireación o de airlift generalmente, que impulsan el agua seca. Aquí tenemos aireación secundaria que le da vuelta, aquí también tenemos aireación secundaria que mueve todo el agua, le da toda la vuelta. Tenemos aquí una cortina que evita que se mezcle el tanque, vuelve a regresar el agua por acá. Se supone que mientras pasa por todo este espacio, aquí no hay biomasa de peces o muy poca, aquí se limpia el agua y regresa de mucho mejor calidad aquí atrás, ¿no? Hay sistemas de airlift que son como los de aquí abajo, que son con un blower que impulsan el agua, o sistemas mecanizados con paletas, ¿no? También que están moviendo el agua. Igual el principio es el mismo, aquí se mete la aireación, se meten la propulsión del agua para acá, perdón, va para acá, aquí hay un sistema de separación de sólidos y posteriormente de aquí se sacan los sólidos. Aquí se ven los tanques, se va a tratar, se va a limpiar durante todo esto y al final va a llegar hasta acá el agua limpia, ¿no? Aquí pusieron un 2% solamente limpia. Aquí tenemos una toma corta
De aquí sacamos los sólidos en esta área. Y aquí tenemos un sistema de airlift que es el que impulsa, ¿no? Básicamente. Y pues en general, básicamente es lo que les traigo así de manera muy resumida, algunos sistemas de bajo recambio, de cómo se utilizan, cómo funcionan y demás. Digo, igual hay mucho que investigar y es como muy poco el tiempo para poder adentrarnos en el funcionamiento de cada uno, pero lo que les quiero dejar como, digamos que como conocimiento general o como lo más importante de esta plática o de esta pequeña plática es que deben de diseñar sus sistemas de manera adecuada para sus condiciones, para lo que tienen, para qué condiciones tienen de agua, qué especie, qué cantidad, cuánto tienen, qué disponibilidad tienen de insumos, de bacterias, demás. Tienen que diseñar un sistema acorde a sus capacidades, incluso técnicas, que es lo más importante. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta, por eso empecé con todo el diseño de cómo hacer un sistema de producción acuícola o entender lo que es investiguen sobre la teoría de sistemas, cómo funciona todo esto y empiezan a diseñar de manera muy específica cada tipo de sistema. De cada sistema de estos podemos hablar una semana sin problema, de todo lo que sucede ahí, desde el momento de que tú aplicas el alimento, qué recorre, por qué pasa, cómo se utiliza el alimento, cómo pasa por el pez, qué enzimas están funcionando en el pez, qué proteínas son las más importantes, cómo sale del pez, qué bacterias lo consumen, cómo lo consumen, cuánta cantidad de oxígeno consumen esas bacterias, eso que desdobla los aminoácidos, quién lo consume, quién lo aprovecha. O sea, todo ese mecanismo, todo ese trayecto que debemos de conocer en acuacultura es bien importante para poder diseñar un sistema de producción. Creo que esto pues, lo dejaría ahí como en vez de información para que puedan diseñar algo, quiero que lo dejen para que ustedes puedan estar pensando y ser más conscientes de todo lo que estamos haciendo. Y pues básicamente es lo que traigo de información. Pues agradezco ahí a todos por su tiempo y demás y pues estamos a la orden cualquier cosa. Aquí están mis datos y demás. Vi que hay algunas manitas levantadas. Yo creo que me imagino que va a haber un tiempo para preguntas. Así es, Jesús. Vamos a tener un tiempo para preguntas. Teníamos un comentario del doctor Fidel Glockner, que fue gracias a él y al doctor Gabriel Cruz quien hizo posible este evento y la participación y disponibilidad de cada uno de ustedes. Fidel, ¿quisieras agregar algo? Te cedo los micrófonos, Fidel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien. Sí, mira, padre, me gustó cómo explicaste bien todo, cómo se manejan o cómo se deben de manejar estos sistemas. Yo creo que hay muchas personas que pues avientan al ruedo, ¿no? Sin saber en qué se meten, ¿no? En qué, a qué se están metiendo y tienen fracasos, pues a veces muy fuertes que ya los desaniman a seguir en la actividad. Yo creo que esta actividad es como en todas las actividades donde se manejan organismos vivos, pues si uno no sabe esto, pues hay que tener a alguien que sepa que te ayude a decidir cuál es lo mejor, cuál es el mejor sistema que se adapte a tus necesidades, a tus bolsillos, ¿no? Y como tú dices, que sea negocio, pues si no, ¿para qué nos metemos en esto, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, eso es una parte muy importante para poder elegir. Yo tengo una pregunta en cuanto al este último sistema que pusiste, que es el IPRS, y tú dices que, bueno, estos animales se confinan en una parte de un estanque grande, por decirlo así, se confinan en una parte pequeña y todo el estanque sirve para amortiguar pues los desechos, todo esto para que se recupere el agua. Pero si es más o menos la misma cantidad de, vamos a suponer, no sé, 1000 kilos que se produzcan en una parte pequeña del estanque y el estanque grande te aguanta los 1000 kilos, pues ¿para qué haces el gasto en tenerlos confinados, usando energía, teniendo más riesgo de que salga mal la producción, ¿no? Sí. Bueno, yo desde ese punto de vista no le veo mucho sentido. Pensé que se producía bastante más, pues. Sí. Realmente la producción no es tan, digamos, mucho mayor que realmente lo que se produce con una acuacultura normal, ¿no? Realmente, aquí la ventaja que ellos mencionan generalmente, el doctor Aus
EAUS es el que está promoviendo muchos de estos sistemas, es que pues el manejo realmente, pues para pescar un tanque grande es realmente caro, ¿no? Es muy complejo. El manejo pues es mucho más sencillo. La cantidad de biomasa que puedes tener sí es mayor, y la cantidad del tanque que puedes, o sea, un poco mayor, no es mucho mayor, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? En los sistemas que tienes aquí para remover sólidos, simplemente, aquí, como vemos, son dispositivos para estar sacando los sólidos. O sea, todo el desecho que estás generando aquí en tu tanque, una gran parte se está quedando aquí. Y eso tú lo bombeas afuera. Si mejoras esa parte simplemente a la larga, pues que tienes menos bombeo, porque no vas a ocupar estar bombeando tanto el agua, porque vas a estar sacando los desechos. Tu agua se va a mantener de mejor calidad, con menos recambios, se supone, y pues el manejo es más riesgoso de estos sistemas porque se paga un blower y pues ya pues tener 100 kilos por metro cúbico ahí es muy diferente que tenerlos en todo el tanque, ¿no? O sea, es mucho menos riesgoso, pero sin embargo, el manejo de sólidos básicamente es lo que te promueve este sistema de producción, y a lo que impulsa es que sea más fácil el manejo y que no gastes agua de bombeo. O sea, es lo que va a bajar los costos, pero sí tienes que tener plantas de emergencia, tienes que tener todo el equipamiento suficiente para que puedas realmente estar seguro de que no va a fallar nada, porque es un sistema hiperintensivo, o sea, realmente tienes una gran cantidad de biomasa en un pequeño espacio. Se me hacen como que sí están interesantes porque está sacando los sólidos. El principal problema en la acuacultura yo veo que son los sólidos. Y aquí está resolviendo una gran parte de ese problema, porque en la parte de donde separa sólidos, estás retirando una gran cantidad del alimento que estás metiendo, así que hay menos amonia, hay menos consumo de oxígeno porque no hay tanto sólido, y hay un mejor manejo del tanque en general. O sea, por esa parte yo lo veo muy bien, pero sin embargo sí, no deja de ser un sistema intensivo, el cual requiere de mucha atención y pues es un alto riesgo, ¿no? Ok, gracias. Tenemos un comentario, biólogo Jesús, que dice lo siguiente: bien dice, el conocimiento técnico es fundamental para tener éxito en cualquier sistema de producción acuícola. Felicidades al biólogo Jesús. Muchísimas gracias. Dice otra pregunta que nos mandan aquí. Nos comentan, finalmente, el poder conocer las condiciones ambientales y variables ecológicas de las poblaciones de microorganismos que interactúan en el medio de cultivo, junto de más factores de producción, confirmas que es la clave para obtener la capacidad de carga del cultivo. Es correcto, creo que sí quedó claro el punto. Realmente el poder conocer y manipular la ecología del tanque es lo que nos va a dar la posibilidad de poder aumentar o bajar la capacidad de carga. Si estamos fuera del rango ecológico del tanque, de la capacidad carga máxima del tanque, porque no tenemos los microorganismos, no tenemos el recambio, como queremos llamarle, o sea, la ecología del tanque no nos lo permite, y queremos aumentar carga, ¿qué va a pasar? Se va a desequilibrar, y posteriormente, ¿qué vas a generar? Una enfermedad primero, y posteriormente vas a lograr hasta la mortalidad de los peces. O sea, generalmente la ecología del tanque, como logremos manipularla y establecerla, es lo más importante para tener, es lo que nos va a determinar realmente la capacidad de carga. Al igual, no sé, Gustavo, ¿alguna otra pregunta? Y vi que le levantaste la mano. Sí, biólogo. De hecho, el que nos hace este comentario es el maestro Gustavo Serrano. Sí, por ahí vi la manita levantada. Sí, es el que nos comenta esto de la parte que leí con anterioridad. Sí. Está inhabilitado el micrófono, Gustavo. Gracias. De hecho, es prácticamente ubicar que, independientemente de los diferentes tipos de sistema que presentaste, en la escuela asiática te da un punto que te dice, no cultivas especialmente organismos, cultivas el agua. Es ecología. ¿Sí? Exactamente, prácticamente todo eso. Y dependiendo lo que tú tengas en el sistema de todos los factores que tú le controles, así es la cantidad de biomasa que tú vas a producir. Y la verdad, yo no le había puesto mucha atención a muchos de los sistemas, y hasta ahorita muchos de los encontré muy bien explicados. Sí, que prácticamente... Bueno, sí, traté de como cambiar un poquito lo de siempre, digo, porque realmente en mi experiencia lo que veo que es, primero, ¿qué tienes en el tanque? ¿Qué factores influyen?
y después dices cuánto puedo tener ahí. O sea, no al revés. Y ya que ves que puedes manipular, qué te está afectando, primero me afectó una cosa, la resuelvo. Ok, ya aumenté poquito más la capacidad de carga. Otro factor, ¿cómo lo resuelvo? Y otro, o sea, vas aumentando poco a poco de manera escalonada la capacidad de carga de tu tanque, de acuerdo a lo que vas moviendo, pero es ecología, o sea, metes bacterias, promueves la producción de más bacterias, de mesoplancton, de diferentes microorganismos, hay que estarlo manipulando para realmente llegar a que la sopa te sepa buena, ¿no? El crecimiento, para traducirlo en una biomasa, ¿sí? Rangos óptimos de vida. Así es. De hecho, son intervalos de crecimiento, ¿no? Con umbrales, pero realmente tú tienes una cierta cantidad a donde no te puedes pasar y no dependiendo el número de animales, que es, ahí te va la última que siempre nos traían, el factor de ecología que más afecta a una población es la densidad. Sí, así es. ¿Sí? Es la que Sí. te marca espacio y alimento, y contra eso lo que estás cultivando. Si tú ya en la acuicultura ya le quitas depredadores, competidores, incrementas la disponibilidad de obtener el alimento, prácticamente la tienes asegurada, siempre y cuando, como decías, tus condiciones sean las adecuadas. Es correcto. Sí, totalmente de acuerdo, Gustavo. Pues un placer verte, muchas gracias. Igualmente, aquí estamos a la orden. Ok, Jesús, creo que, permíteme, creo que no tenemos más preguntas por el momento. Ya dejaste tus contactos a todos los invitados y si quieren hacernos llegar las preguntas o directamente con el biólogo Jesús, Claro. bienvenidas ellas. Te agradezco mucho por parte del corporativo SMC Corporativo México tu presentación, muy interesante. Te haremos llegar el reconocimiento que de manera digital, aquí lo tenemos, la conferencia Cultivos Acuícolas en Sistemas de Bajo Recambio. No me resta de mi parte más que agradecerte y le cedo los micrófonos a la directora de la Asociación Civil Agrosurf Internacional. Gracias de antemano, Gustavo, muy amable. Biólogo, buenas tardes. Muy amplia su información. Creo que nos hacían falta productores acuícolas que estuvieran con nosotros para que vean que no nada más es quiero esto y ya me lo llevo, ¿no? Cuánta información interesante vertió usted esta tarde. Creo que todos los que estamos presentes en la sala estamos muy agradecidos de su información. De parte de Agrosur Internacional le vamos a hacer llegar vía digital su reconocimiento por la participación esta tarde, y a todos los que han estado con nosotros también les agradecemos su presencia y pues creo que no nos queda más que agradecerle a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos a la hora de cualquier cosa. Te agradezco. Muy interesante, muy educativa. Muchas gracias, biólogo. No, gracias a ustedes. Aquí estamos a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias. Excelente día.